calma mental solo se logra cuando la atención está en una cosa. Si la atención está en varias cosas dando saltos, no hay calma mental. Entonces estás contribuyendo al estrés. Si tú lo que quieres es contribuir a la paz interior, tienes que contribuir a lo contrario, a que la atención esté en una cosa durante largos periodos de tiempo. No quiere decir que durante el día solo tengamos que pensar en una cosa, pero cuando estamos en algo, tenemos que aprender a estar en ese algo, darle la energía y quedarnos ahí. Félix, estoy muy contenta de que estés hoy día con nosotros y sobre todo con esta muy buena noticia sobre tu nuevo libro, Una mente enfocada. Yo creo que tienes el libro por ahí, así que si nos puedes Aquí lo mostrar tenemos. eso mismo, la mente enfocada. Para muchas personas dirán, bueno, pero sí, yo tengo mente enfocada cuando trabajo, o necesito una mente enfocada si estudio, pero en realidad no comprendemos la importancia tan grande que tiene pues el poder sostener y tener en la gestión de una mente enfocada, ¿no? Y hablando de eso, pues te diría la primera pregunta, es qué es realmente tener una mente enfocada y sobre todo en estos tiempos de distracción constante que está llegando a un nivel pues bastante preocupante en temas de la salud y cómo esto nos afecta. Bueno, la mente enfocada, la capacidad de tener una mente concentrada es absolutamente crucial si queremos evolucionar como seres humanos, si queremos ser más felices, si queremos tener una vida mejor, y es algo que es evidente que es necesario. Nadie puede decir yo no necesito una mente más enfocada, porque basta mirar cómo está el mundo para darse cuenta de que hay cosas que no van bien. Sin embargo, la solución a todos esos problemas en la base estaría en tener una mente más concentrada. Con una mente más concentrada, una mente perfectamente enfocada, un ser humano jamás haría daño a otro ser humano y todo lo que haríamos lo haríamos muchísimo mejor. Seríamos más creativos, tendríamos más capacidad de intuición, tomaríamos mejores decisiones, nos relacionaríamos mejor con los demás. Así que de verdad, aunque conceptualmente, aunque de manera racional uno pueda pensar que no, yo te digo que sí. Cualquier problema de la humanidad, cualquier problema, si vas trazando hacia las raíces del problema, vas a acabar dando la razón en que la necesidad de una mente enfocada es crucial para resolver cualquier problema del ser humano, sin ninguna duda. ¿Y qué es? Pues una mente enfocada es una mente en la que la atención está en una cosa y puede estar en esa cosa de manera sostenida. Yo lo defino de forma muy simple, porque la concentración se puede definir de mil maneras, de manera esotérica, de manera espiritual, de manera psicológica, vibratoria, pero a mí me gustan las cosas sencillas y prácticas, y de esa manera lo defino. La concentración significa la capacidad de poder tener tu foco de atención mental en una cosa, en una sola cosa, durante largos periodos de tiempo. Y eso, como bien decías, no es algo que se nos dé muy bien. Es algo que tenemos de partida cuando venimos a este mundo, pero más bien nos hemos desentrenado, ¿no? Y la concentración nos ayuda a reentrenarnos. Quiero apuntar que es cierto que vivimos en un mundo de continua distracción que no para de crecer continuamente y es muy problemático. Y digamos, las repercusiones de todo eso y de dejarnos llevar por tanta distracción están muy claras, ¿no? Y se ve cómo afectan a la salud y cada vez científicamente está más que demostrado lo que ya hemos visto, ¿verdad? Y lo que hemos visto venir. Ahora, debo decir que el problema de la concentración, la solución de la concentración mental a ese problema no viene de ahora o en la modernidad por esos problemas de la tecnología, de constantes distracciones que vienen de un sitio y de otro. Ese problema es algo que se pierde en la noche de los tiempos y la solución al problema de la mente distraída nos la han dado los sabios desde la noche de los tiempos. Es absolutamente crucial y está en la base. Puedes pensar que en la Edad Media, por ejemplo, no había esas tecnologías que hay ahora, pero el problema era el mismo. A lo mejor tú vivías en la Edad Media y no tenías un móvil que te está sonando, ni un email que te está distrayendo todo el tiempo, ni un estrés como el que hay ahora. Pero sin embargo, tú no te podías levantar cada día pensando voy a estar aquí tan tranquilito. A lo mejor venía un ataque, ¿no? Te ponías tu vida en peligro, o hay gente que vive en lugares donde un tigre te puede atacar en cualquier momento. En fin, lo que me refiero es que los tiempos cambian, las distracciones pueden cambiar, las fuentes
del problema pueden ser diferentes y pueden tener una intensidad mayor o menor en diferentes grados, pero el problema ha estado siempre ahí de una manera o de otra y la solución nos la han dado los sabios del pasado de manera muy clara. La concentración. La concentración mental está en la base de todo. Después tú puedes practicar muchísimas técnicas meditativas. Hay otras que vinieron más tarde, como por ejemplo la atención plena, etcétera, etcétera, que son también muy antiguas, pero no se pueden practicar si antes no dominas la concentración mental. Eso es la base. Mira, estoy tan contenta pues que lo digas tú y de manera tan contundente porque es muy cierto que cada vez más el tema de la atención, de la concentración está muy presente en los foros sobre la salud, porque, a ver, vamos a decirlo claramente, el no tener una concentración o una mente enfocada, como bien has dicho tú, influye en nuestra salud física, mental, emocional, espiritual y en cada momento de nuestra vida, porque vivimos completamente disasociados. Entonces, no podemos generar ni siquiera pequeños pasos con una mente que no sabemos gestionar, porque no llegamos, y yo entiendo por qué mucha gente está frustrada, yo entiendo por qué eh, muchas veces y de manera quizás un poco no entendiendo el panorama completo, damos pautas para apoyar a las personas sin entender que uno de los problemas core de corazón es esa falta de atención. Tú no puedes pedir a una persona que no ha entrenado su mente a que se siente 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de arranque y que empiece una práctica. Sin embargo, eso es lo que, ¿no? Rápidamente se antepone y por supuesto que la persona se va a sentir frustrada, por supuesto que la persona va a decir, esto no es para mí, por supuesto que la persona, entonces hay un camino y yo creo que pues tu libro es muy importante en este aspecto porque hay que reconocer hoy en día que el mayor problema que tenemos es justamente eso. Y yo no recuerdo, y yo te estoy hablando hace como 5 años, y yo no sé si fue Sadhguru o quién fue, que en una entrevista que yo estaba observando dijo, ¿no? El problema más grande o la causa mayor de la infelicidad o la falta de felicidad es la falta de atención, la Claro. falta de concentración. eh, y, Bueno, y- ahí eso es una gran verdad y eso es algo que se conoce desde la noche de los tiempos. O sea, eso nos lo vienen diciendo los sabios desde milenios atrás. Como te decía, da igual que los tiempos cambien y da igual que las circunstancias cambien. La falta de atención y con atención y concentración hay que hacer una diferencia porque eso es muy importante. La atención tú la puedes entrenar de muchas formas. No es lo mismo la atención concentrada que, por ejemplo, que la atención plena. Es diferente. Son dos formas de atención distintas y cada una aporta una solución en un campo diferente, ¿no? La atención concentrada es una atención sostenida. Eso te va a ayudar muchísimo en muchísimos campos de la vida. Pero cuando tú lo lleves al día a día, obviamente tú no te puedes pasar la vida en un estado de concentración en una sola cosa, porque no vivirías la vida, ¿verdad? Para eso te tendrías que retirar a una montaña como un ermitaño, ¿verdad? Para meditar de por vida, que es muy respetable, pero eso no sirve en el día a día para servir en este mundo, ¿verdad? La atención concentrada es un entrenamiento que tú haces. Y después eso te va a ayudar a que en el hacer, en el día a día, cuando tienes que hacer cosas, las vas a hacer mucho mejor. Cuando te tienes que enfrentar a problemas del día a día, te vas a enfrentar con una actitud muy diferente. Te va a entrenar de una forma muy poderosa. Luego está también otras formas de practicar la atención, como la atención plena. La atención plena te puede ayudar a vivir en el día a día, en el ser, ¿eh? Cuando estás en el hacer, la concentración te habrá dado un entrenamiento para hacer mejor. Y cuando el resto del tiempo vives la vida cotidiana, puedes vivir desde el ser y puedes encontrar la felicidad gracias a esa atención plena. Son dos formas, ¿no?, complementarias de trabajar la atención. Ahora, es imposible tener un buen desarrollo de cualquier otra cualidad como la atención plena si antes no se empieza por entrenar correctamente la concentración mental. De hecho, los senderos tradicionales más antiguos, como por ejemplo la Vipassana, comienzan siempre, siempre por unas fases de entrenamiento primero dedicadas exclusivamente a la concentración mental. No se puede pasar sino a un buen entrenamiento de la atención plena. Así que el problema es la falta de atención,
pero hay que entender que la atención hay muchas formas de entrenarla y la más primordial de todas es la concentración. A partir de ahí viene todo lo demás. Y insisto, esto no es una invitación a que hay que pasar la vida con la mente puesta en solo una cosa. Pero estaremos de acuerdo en que cuando estás haciendo algo, sobre todo si es algo importante, le tienes que dar tu energía. Aquello a lo que tú le das tu energía, crece. Allá donde pones la mayor parte de tu energía en tu vida es hacia donde llevas tu vida. Así que para llevar tu vida hacia un lugar concreto, para que cuando estás haciendo algo importante lo estés haciendo bien, necesitas la capacidad de poderle dar tu energía, sin fugas, sin escape, sin dispersar la energía, sino dándosela a eso. Y eso crecerá, eso germinará y dará frutos. Y esa capacidad solo se puede entrenar de una manera, con la concentración mental. La concentración te permite dirigir tu energía mental a voluntad hacia propósitos concretos. Y ahí donde pones tu atención y la mantienes y la sostienes, ahí es donde pones tu energía. Eso te lo da la concentración, eso no te lo da la atención plena. Como puedes ver, es complementario. Así es. Y mira, hablando de tu libro, el libro hablas del poder de la atención, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para entrenar esa atención en el día a día? ¿Qué sugieres? Que Pues es sí, parte de tu libro, ¿no? efectivamente es parte. Y vuelvo a insistir, lo que se habla sobre todo es del poder de la concentración, porque no es lo mismo atención que concentración. La atención es una cualidad y se puede entrenar de muchas maneras y para muchos propósitos. No es lo mismo la atención concentrada, que es la concentración la que la entrena, que por ejemplo la atención plena. La atención plena no lo resuelve todo y la concentración tampoco. Son dos cualidades que necesitan estar unidas de la mano y el problema de base precisamente es la falta de ese entrenamiento, la falta de la capacidad de tener una atención sostenida. Porque si tú no tienes una atención sostenida, no puedes dirigir conscientemente tu energía hacia propósitos concretos. No puedes hacer absolutamente nada en ningún terreno de la vida, ni de ningún campo, ni siquiera espiritual, sin esa capacidad. Es la base de todo, la base de todo. Entonces, en el libro se empieza primero de todo por explicar qué es y poner estos puntos claros para que el lector tenga una idea muy clara y muy bajada a tierra y muy práctica de qué es realmente la concentración. Como decíamos antes, la capacidad de sostener en una cosa la atención, ¿no? Durante largos periodos de tiempo. Y después se entra ya en lo que me preguntas en el cómo, ¿verdad? En cómo lograr entrenarlo. Bueno, hay un capítulo dedicado a ello y yo te diría que formas de entrenar la concentración hay miles, ¿eh? Si no cientos, son miles, seguro. Pero la buena noticia es que hay 3 pasos que sostienen a todas las técnicas de concentración que han existido en toda la historia. Por lo tanto, si conoces esos 3 pasos, puedes manejar cualquier técnica de concentración del mundo, ¿no? Y en el libro se explican los 3 pasos. En síntesis, son simples, ¿eh? Primer paso, hay que relajar el cuerpo, como con cualquier buena meditación, ¿verdad? Si lo que vas a entrenar es la concentración mental, el cuerpo tiene que estar lo más relajado posible, porque un cuerpo tenso se traduce después en una mente agitada, y es justo lo que quieres evitar. Así que ese paso preliminar es muy importante, hay que lograr relajar el cuerpo. Cada cual encuentra sus técnicas, muy a menudo con unas respiraciones lentas y profundas es más que suficiente, pero a veces hace falta cosas más elaboradas. Y luego hay que llegar al segundo paso, que es el paso central de la concentración mental. Poner tu atención mental en una sola cosa y dejarla ahí. A esa cosa le llamamos objeto de concentración. Así que hay que elegir un solo objeto de concentración y poner ahí y mantener tu foco de observación sin moverlo de ahí. Objetos de concentración hay muchos. Puedes usar tu propia respiración, puedes usar mantras, puedes usar sonidos místicos, sonidos exteriores, aromas, sensaciones en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, símbolos. O sea, hay tantísimas maneras que por eso hay tantos miles de posibles objetos de concentración que hay miles de formas de entrenar la concentración. Pero hay que elegir uno solo, ¿eh? Y poner en él tu atención mental y dejarlo ahí. Y después, tercer paso, antes o después, la mente hace lo que más bien se le da a hacer, ¿verdad? Que es distraerse y se distraerá. Ahí está la fuente de la mayor parte de los errores del ser humano, ¿eh? En que cuando estás haciendo algo y lo estás haciendo bien, te distraes. Y ahí con las distracciones es donde puedes caer más fácilmente en las garras del ego, ¿eh? Que te puede llevar por malos derroteros. Bueno, pues cuando eso ocurre, tan pronto te des cuenta, vuelves a concentrarte de nuevo
en el objeto que habías elegido, vuelves al paso 2. Así que paso 1, relajamos el cuerpo. Paso 2, elegimos un objeto de concentración y ponemos la atención en él. Paso 3, cuando nos distraigamos, volvemos a nuestro objeto de concentración. No más de 5 minutos de práctica. Una vez al día es suficiente. Si eso se hace con regularidad, de verdad, si se hace todos los días, mucho antes de lo que nos demos cuenta, vamos a ver beneficios de muchísimos tipos en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y si practicamos otras técnicas de meditación, de todo tipo, ¿eh? Tanto si son de tipo oración, visualización, atención plena, contemplación, vamos a multiplicar el potencial y vamos a llevar mucho más lejos todavía nuestra práctica, seguro, porque como decía, la concentración está en la base de todo lo demás. Quería preguntarte, Félix, ¿qué relación existe entre el enfoque mental y, por ejemplo, la realización personal o espiritual? Porque hay una relación muy grande que normalmente no lo asociamos. ¿Nos puedes comentar sobre eso, por favor? Es muy buen punto porque, fíjate, como te decía, técnicas meditativas hay muchas, ¿verdad? Y yo las veo todas como son como senderos que van por una montaña hasta la cima, cada uno va por una ladera diferente, pero todos conducen hacia lo mismo, ¿verdad? Entonces, al final lo que conducen todos los senderos espirituales es hacia la iluminación, ¿no? Hacia el retorno a la unidad. Y esa iluminación tú la puedes obtener de muchas formas. Por ejemplo, la atención plena, aunque hoy en día se le da un carácter utilitario, ¿no? En Occidente, y se le lleva a resolver problemas concretos o a tener una vida con menos estrés, etcétera, pero en el concepto del que viene del budismo, conduce hacia la iluminación. Y me permito recordar, en el sendero budista, en el noble sendero óctuple, no solo está la atención plena, sino también la concentración, por lo que te decía, ¿no? Que ambas son cruciales. Pero, bueno, una mente que llega a una conciencia plena se conduce un poco hacia el observador interior, hacia la presencia que observa sin juzgar, sin intervenir, y eso te va llevando hacia estados más elevados que conducen hacia la iluminación tan deseada, ¿no? Pero eso también se puede lograr a través de otra vía, por ejemplo, la vía de la concentración. La concentración también te puede llevar a un estado de absorción que al final se convierte en contemplativo y te puede llevar a un estado de iluminación, ¿verdad? Un estado al que llevan todos esos senderos, todas esas laderas. Todo se complementa y todo tiene ventajas en nuestro día a día. Así que debemos aprender a complementar las diferentes facetas de la meditación y poder aprender a ponerlas juntas, porque son como complementos que nos pueden ayudar a subir esa montaña mucho más fácilmente. Quisiera, Félix, que nos comentes la relación que existe entre el estrés, entre pues este modo de vida que tenemos que casi lo hemos dado como que fuese el estilo de vida normal, con niveles de estrés y de agitamiento y eh, continuo, con la falta de atención, que creo que es un tema súper importante para que la gente pueda comprender porque hay una íntima relación ahí, ¿no? Claro. No, ese es muy buen punto porque yo creo que la relación es total, ¿verdad? De hecho, de nuevo insisto, ¿eh? La atención nunca puede faltar. La atención siempre está ahí. La utilices como la utilices, la atención siempre está ahí. Lo que falta es una atención bajo control, o sea, una atención concentrada. Para tener la atención bajo control necesitas entrenar la concentración. Cuando tu atención va saltando entre unos objetos y otros, esa atención está saltando, está contribuyendo a esa mente, a lo que esa mente saltarina te pide, y es ahí donde se genera estrés. Es ahí donde es fácil que tú puedas caer en patrones mentales, ¿no? Del futuro, por ejemplo, y también en patrones mentales del pasado. Y todo eso te puede llevar a una agitación mental que al final produce estrés. O sea, cuando una mente está estresada, está, por ejemplo, preocupada por cosas del futuro y se está perdiendo el presente. Eso genera estrés. También a veces pues, se trae cosas del pasado y empieza a hacer además razonamientos, a mezclarlo todo. Estamos de acuerdo en que para que eso pase, la mente tiene que estar dando saltos, ¿verdad? Así que la atención saltarina, ¿eh? Que se deja llevar a un sitio a otro o tú la entrenas para dar saltos, es una atención que tiene mucho que ver con el estrés, está vinculado con ese estado que llamamos estrés, que se traduce luego en agitación física, emocional, en problemas al final de la salud, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú te entrenas para que tu atención esté en una sola cosa, en lo que tiene que estar,
ahí no hay sitio para que la atención dé saltos. Ahí no hay sitio para el estrés. Así que cuanto más aprendas a pasar tiempo en las cosas que importan y poner de verdad tu atención en esas cosas, menos lugar vas a dejar para que la mente caiga en esos patrones de dar saltos y menos lugar vas a dejar para el estrés. Así que la concentración es un entrenamiento absolutamente crucial para lidiar con el estrés. Te entrena en tu práctica diaria y luego ese entrenamiento se transmite o se lleva, ¿no?, a las diferentes cosas que haces en tu vida cotidiana. Luego, durante la ejecución, ¿no?, de tus tareas y de lo que sucede en tu vida cotidiana, puedes aplicar la atención plena, porque la atención plena lo bueno que tiene es que, al contrario que la concentración, lo puedes llevar a cualquier actividad y puedes incluso cocinar practicando atención plena. Se puede llegar hasta conducir, ¿no?, con atención plena. Con concentración no puedes hacerlo, obviamente, porque te podrías matar, pero con atención plena sí que puedes, y puedes llevarlo a las más diversas tareas de la vida cotidiana y vivirlas en el presente y de una manera reinventada completamente. Y también te va a llevar por ese sendero, ¿no?, de que la mente se vaya calmando. Pero ahora, la calma mental solo se logra cuando la atención está en una cosa. Si la atención está en varias cosas dando saltos, no hay calma mental. Entonces estás, digamos, contribuyendo al estrés. Si tú lo que quieres es contribuir a la paz interior, tienes que contribuir a lo contrario, a que la atención esté en una cosa durante largos periodos de tiempo. No quiere decir que durante el día solo tengamos que pensar en una cosa, pero cuando estamos en algo, tenemos que aprender a estar en ese algo, darle la energía y quedarnos ahí. A nivel espiritual también hay que tener en cuenta una cosa. Al ego, que ni es bueno ni es malo, pero el ego lo tenemos ahí. Al ego le gusta, de alguna manera, tentarte, ¿no?, a hacer cosas que lo llevan a su terreno. Y para que el ego te pueda tentar, necesita una mente que da saltos. Ahí tiene el campo de cultivo perfecto para conseguir convencerte, ¿no? Para que te identifiques con tu personalidad, para que te identifiques con una idea de separación, de que eres una entidad separada del resto, y entonces se sale con la suya, ¿verdad? Pero eso no lo puede hacer si tu mente está concentrada. Cuanto más desarrollas la concentración, menos sitio hay para que el ego se aproveche de toda esa distracción y de esos saltos y te lleve a su terreno. De nuevo, insisto, esto no es una invitación a matar el ego. Y nunca he dicho ni digo en ningún libro que el ego sea malo ni sea bueno. Es algo que está ahí, tiene un rol, y si lo sabes aprovechar, te puede servir hasta como un maestro, ¿no? Y te puede servir para hacerte más fuerte, como las pesas en un gimnasio te permiten desarrollar músculos. Pero de nuevo, si caemos en la identificación con lo que nos dice el ego, entonces ahí sí que tenemos un problema. Y la concentración te ayuda precisamente a no caer en ese problema. Así que no solo vas a tener menos estrés, sino que además a nivel espiritual vas a ir en la dirección correcta, la dirección que conduce hacia la unidad y no la que conduce hacia la separación, ¿no? Realmente quería preguntarte, hablando sobre esto, ¿qué errores comunes cometemos al intentar concentrarnos, estar presentes, ¿no? Y cómo quizás podemos, nos puedes dar un tip de tu libro de cómo corregirlos, quizás, cómo entrar para poder entender esos errores que cometemos continuamente al tratar de entrar en una concentración, ¿no? Pensamos que es algo forzado y rígido. em, Cuéntanos un poco, Félix. Ahí hay matices interesantes, porque la concentración en realidad es simple, muy simple. Como casi todas las cosas cuando se explican en la meditación, ¿verdad? Da igual la técnica que se utilice, todo suele ser bastante simple, pero no sencillo, porque no es lo mismo la simplicidad que la sencillez, ¿verdad? Es simple de explicar, pero cuando te pones, realmente ves que, wow, cuesta lo suyo, ¿no? Entonces, a nivel de tips, te voy a decir que realmente no hay demasiadas fuentes o posibilidades de error en la concentración. No hay todo un libro que podríamos hacer para catalogar posibles fallos, ¿no? Como podría pasar con otras técnicas, que ahí sí que podríamos detallar un montón de cosas que pueden pasar. En la concentración tú tienes que estar en una cosa y quedarte ahí, y eso es todo. Así que lo único que puede pasar es que te vayas del objeto de concentración. Te puedes ir por un millón de razones, no podemos catalogarlas todas, pero el mero hecho de que te vayas, de que te distraigas, eso ya es el único problema al que tienes que enfrentarte. Y la forma de resolverlo, obviamente, es volver, ¿no? Y cuanto más veces haces ese esfuerzo, es como que estás entrenando un músculo, ¿no? El músculo de, primero,
estar en una cosa. Eso es un entrenamiento de fuerza mental brutal, de fuerza mental dirigida, como la halterofilia, ¿no? Como con muchísima fuerza levantar en muy poco tiempo un gran peso. Es un entrenamiento de fuerza. Pero luego tienes un entrenamiento de atención, que no es de fuerza, pero sí que tiene energía y bastante, ¿no? El de estar muy alerta para que cuando te distraigas darte cuenta y volver lo antes posible. Todo eso te va entrenando, ¿eh? Y luego el esfuerzo de volver cuando te has distraído es otro esfuerzo, ¿eh? Importante. Cuanto más te distraigas, más te va a costar volver a concentrarte. Como cuando bajas una pesa, si te estás mucho rato abajo, luego te cuesta subir, ¿verdad? Ese entrenamiento interior es el que va a hacer que todo eso pase cada vez menos. Cada vez te distraerás mucho menos. Luego, cosas que se pueden hacer, hombre, hay muchas y en la vida cotidiana, formas de practicar lo que es la concentración mental, hay muchas formas de hacerlo. Pero te diré que yo lo que recomendaría sobre todo, no como tip, sino como es una especie de consejo, ¿no? Es no frustrarse con las distracciones. Yo creo que eso ayuda mucho. Las distracciones son parte del entrenamiento de la concentración. Igual que no hay un gimnasio sin pesas a las que enfrentarte, ¿verdad? No hay una meditación de concentración en la que no te vayas a encontrar distracciones. Las distracciones no son una señal de frustración, son una señal de que te estás enfrentando a esas pesas, ¿verdad? Y es una señal de progreso. Así que yo recomiendo tomarlo así. Tú te sientas a meditar, no esperes que puedan pasar 10.000 cosas y tener que saber 10.000 formas de lidiar, no, no. Tú tienes que estar tan simplemente como en una cosa. Y si te distraes, lo único que puede pasar es que te distraes. No lo tomes como una frustración. Tómalo sencillamente como que es algo que forma parte del ejercicio. Me he distraído, voy a volver a concentrarme. Y es ahí donde reside toda la clave. Y quisiera que nos cuentes, Félix, en cuando la persona tiene un alto grado de poder de concentración y puede enfocar su mente, eso normalmente está acompañado por un estado interno de armonía, de paz, de equilibrio interno, ¿no? Que no tiene nada que ver necesariamente con lo que ocurre afuera, sino que se genera como consecuencia. ¿Nos puedes comentar un poco este gran beneficio realmente que tiene una mente enfocada, ¿no? Ese beneficio es grandioso porque, aunque no sea el objetivo final, pero es algo que se va a ir desarrollando, ¿no? La concentración requiere esfuerzo, ¿eh? Es un ejercicio como de gimnasio, ¿verdad? Pero luego, claro, tiene sus recompensas. Y esa paz interior se va desarrollando. Es como estar en el fondo de un estanque, ¿verdad? Tú en el fondo del estanque todo es pacífico, el agua está en calma siempre y puedes mirar hacia la superficie y ahí ves que a lo mejor el viento azota, que está todo agitado, pero aunque afuera esté todo agitado y tú lo ves, tú estás todo el tiempo en contacto con el fondo del estanque que es pacífico y tranquilo. Pasa algo así, ¿no? Con la concentración. Cuando la practicas, llega un momento en el que tú vives incluso en las situaciones más adversas, pero sin embargo, todavía te das cuenta de que mantienes ese contacto con ese estanque, ¿no? Con ese fondo del estanque mental. Y entre las muchas, muchas ventajas de practicar la concentración, yo creo que esta es una muy importante, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cuál ha sido el mayor cambio en tu vida, en ti mismo, ¿no? Al aplicar los principios de una mente enfocada, en tu vida personal, por ejemplo, en tu vida profesional. Pues sí, bueno, yo te diría que en realidad no ha sido ese el orden, ¿no? El que ha funcionado. No es que yo haya aplicado un día esos principios y a partir de ahí todo eso haya empezado a cambiar. Yo casi lo he hecho al revés, ¿no? Yo lo que he hecho es, por mi propia experiencia y por mirar las cosas que van bien, en qué están motivadas y correlarlo todo, ¿no? Con el estudio, por supuesto, de muy diferentes corrientes espirituales y de otras disciplinas, científicas y no científicas, pues he ido encontrando correlaciones y explicaciones. Y es de ahí que he sacado consejos, ¿no? No es que haya dicho, a partir de hoy voy a probar a practicar esto y esto ha dado este resultado y entonces lo comparto, sino más bien ha sido al revés. Si yo me siento así, ¿qué es lo que estoy haciendo bien, ¿no? Desde que era casi un niño, ¿no? Y toda esa investigación me ha ido llevando a ver cosas que encajan a la perfección y decir, claro, es que todo esto viene de la concentración, ¿no? Te diría bueno, cosas que para mí han sido, vamos, realmente cruciales, ¿no? Basadas en la concentración, todo lo que han sido trabajos metódicos, me he dado cuenta de que para hacer bien las cosas, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, hay que ser riguroso,
hay que tener una mente muy centrada, ver las cosas con mucha claridad y entre problemas muy confusos, llegar a poner todas las piezas de forma muy sencilla y verlo todo con claridad. Eso es imposible lograrlo sin una mente concentrada. A mí eso es algo vamos, que para mí la concentración es crucial. Yo no podía hacer mi trabajo ni en la ciencia ni en otros dominios sin esa capacidad de concentración. De tomar a veces temas, por ejemplo, de espiritualidad muy complejos, muy velados y que además se difuminan y se distorsionan muchísimo y llegar a poner orden, ¿no? A ver todas las partes, interconectarlas, crear analogías y llegar a encontrar soluciones. Y luego, por supuesto, el ser capaz de, en situaciones a veces, pues que no son agradables, mantener la paz. Estoy hablando ahora contigo, por ejemplo, pero hace media hora estaba en el dentista, en situación tanto desagradable. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues me he puesto a practicar la concentración, aceptar la situación. Dices, bueno, yo estoy aquí, esto es por mi bien, ¿verdad? No es agradable, no me gusta lo que está pasando ahora, pero bueno, también es una ocasión para que lo que tiene que pasar que se haga y yo mientras aprovecho y centro mi mente en una cosa y la experiencia se va a convertir en una experiencia que en lugar de ser desagradable al final va a ser incluso positiva, ¿verdad? Y así lo ha sido, ¿no? Y no sé, te podría decir mil cosas. La creatividad, de nuevo, de mi propia experiencia, es imposible ser muy creativo si tu mente no está muy bien concentrada. La creatividad no viene del mundo de abajo, ¿eh? Viene del mundo superior. Y para conectar con ese mundo superior necesitas la intuición. Ahora, si tu mente está enganchada a los pensamientos que vienen de la mente concreta, esos saltos de un sitio a otro, razonamientos, no estás dejando sitio a la intuición. La concentración te ayuda a cerrar la puerta hacia ese mundo ruidoso, ¿no?, de la personalidad y te permite abrir la puerta superior hacia el alma a través de la intuición. Y eso lo vas notando, ¿eh? Te conviertes en una persona súper intuitiva, generas ideas con facilidad. Y otra cosa que notas, ¿eh? Cuanto más practicas la concentración, tus relaciones interpersonales se van transmutando, se van regenerando. Hay algo diferente que transmites a los demás y lo vas notando, ¿no? Y los demás lo notan. Es algo curioso. Algo que, sí, justo algo que quería comentarte que a mí me parece uno de los grandes beneficios es, y sobre todo ante situaciones de conflicto, de caos, eh, ¿no? Con una mente enfocada, con una mente en concentración, una mente tranquila, uno puede, dentro de todo el barullo, ver un panorama con mucho más claridad. Entonces, Claro, en vez de dar tu energía al barullo y meterte ahí, tratar de luchar contra todo, exacto. en vez de entrar en el caos, ¿no? Uno tiene la posibilidad justamente de poder recoger de ese caos los puntos críticos o los puntos importantes. Y por eso es que, claro, cuando dices lo de las relaciones personales, es fundamental Es porque crucial. muchas Crucial. veces nos vemos barridos por situaciones y nos perdemos comenzamos a andar por callejones sin salida, cuando uno puede mantenerse pues en esa atención, uno puede ver con mucho más claridad y no perderse en todo Es este crucial. barullo mental. Y Crucial. eso es fundamental para las relaciones personales y Yo creo que para todo en la humanidad, ¿verdad? Porque entre el estímulo y la respuesta, normalmente cuando llega un estímulo tóxico, llega una reacción involuntaria así es. tóxica. Pero la concentración, igual que también la atención plena, pero la concentración en particular entre el estímulo y la respuesta te permite frenar un poco y decir, vale, ¿qué voy a responder? Te pone en una situación en la que al menos no vas a reaccionar tan deprisa y puedes decir, vale, voy a elegir cómo responder y puedo cambiar una reacción involuntaria y tóxica por una respuesta que es voluntaria, pero que además no es tóxica. Con la atención plena puedes ver pasar todo eso delante de ti, evolucionar, irse y se queda ese espacio. Con la concentración tienes ese frenazo inicial que te permite distanciarte un poco y eso lo cambia todo. Em, Félix, sé que tu libro es un libro que tiene una parte práctica bastante contundente, ¿no? Sabemos
pues podemos leer mucho sobre filosofía, sobre teoría, sobre conceptos, pero en realidad lo que necesitamos hoy en día es cosas prácticas, concretas, que podamos llevar a nuestro día a día para poder ir cambiando esos hábitos, poder ir entrenando la mente. Cuéntanos un poco cómo tu libro nos puede ayudar de manera tan contundente a través de la parte práctica. Pues sí, porque el libro, la verdad, toca los temas, por supuesto, desde una parte teórica, pero de manera clara, bajada a tierra, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es el objetivo, explicar las cosas de forma que se comprenden con claridad. Pero ese no es el núcleo del libro. El núcleo de verdad del libro es la práctica. Este libro, La mente enfocada, es una caja de herramientas. Lo he escrito con ese espíritu, ¿no? El de proporcionar verdaderamente herramientas, muchas herramientas que se pueden llevar a la vida cotidiana. Tienes montones de formas de practicar la concentración y no significa que tienes que practicarlo todo y al final estresarse, ¿no? con tantos tipos de práctica, sino que vas a poder probar distintas formas de llegar a lo mismo y podrás elegir tu forma o crearla a tu propia manera con los ingredientes que te da el libro. Capítulo dedicado, por ejemplo, a practicar concentración con la respiración. También hay un capítulo para mejorar la memoria usando la concentración mental o la capacidad de visualización también. Se puede meditar con símbolos. Aquí también se entrena la concentración con símbolos, con mantras, con colores, hay muchas formas. Incluso hay un capítulo dedicado a cómo podemos aprovechar las situaciones que nos regala el día a día, pues para practicar. Mira, fíjate, hoy yo te contaba que hasta en el dentista, ¿verdad? He podido aprovechar. Bueno, no hay que llegar a esos extremos, pero hay muchas situaciones, ¿no? En la vida cotidiana que nos hacen un regalo, nos regalan la posibilidad de reforzar esa capacidad y además de llevar esa concentración a ese momento y al resto de la jornada, ¿no? Y luego el libro además culmina con un capítulo que está compuesto de una serie de anexos y en estos anexos se ven retos diferentes que suelen ocurrir en la vida de un ser humano y se dan pues tips y prácticas para cómo aplicar la concentración en resolver mucho mejor esas situaciones. Por ejemplo, afrontar retos o prepararse para un examen. Me he peleado con alguien y tengo tensión, me cuesta dormir, olvido las cosas, tengo que hablar en público o tengo una reunión difícil. Y para todas esas situaciones se dan pues una serie de pautas que además son flexibles, las puedes hacer tuyas, las puedes combinar como mejor prefieras y, por supuesto, no son soluciones universales que van a eliminar el problema o el reto está ahí, pero lo que vas a hacer es armarte con mejores herramientas para poder superarlo muchísimo mejor. Entonces el libro está lleno de decenas y decenas de esas situaciones y se convierte pues, en un manual muy práctico que lo puedes llevar a tu vida y que en situaciones particulares puedes consultarlo. Que me parece importantísimo, porque muchas veces en momentos críticos o difíciles no sabemos qué recursos, ¿no? No conocemos y yo creo que una guía de herramientas que nos puede decir, bueno, esta puede ser una opción o esta otra, creo que es muy práctico y de manera pues fácil podemos acceder y cada uno experimentar cómo le va con esas sugerencias que creo que son muy importantes, sobre todo hoy en día. Así que bueno, yo quisiera invitar a la comunidad que pueda pues adquirir tu libro. Me imagino que está en Amazon Bueno, eh, ahora mismo o salió en... a la venta el 8 de enero, está publicado por Ediciones Luciérnaga de Grupo Planeta y bueno, en España está en librerías y grandes superficies de toda España, muy fácil de encontrar y luego fuera de España no hay ningún problema en obtenerlo, por ejemplo, a través de Amazon. Tengo muchísimos lectores, por ejemplo, de Latinoamérica, Estados Unidos, que lo están comprando a través de Amazon, muy fácil de encontrar. Pues excelente, Félix, y gracias por traer un tema que no se toca de manera tan directa, ¿no? Normalmente no se habla de manera tan directa hoy en día sobre lo que es una mente enfocada, los beneficios, los problemas que conlleva y sobre todo que podamos tener herramientas prácticas, puntuales, que podamos pues tener a la mano para poder ir encontrando no solamente la manera de llevar a una mente y gestionar y hacer ese entrenamiento, sino también de poder tener soluciones muchas veces a problemas de los cuales en el hábito no sabemos
como recurrir a una respuesta distinta. Así que gracias y invito pues a todos los de la comunidad a que puedan acceder a tu libro, Una mente enfocada, que como hemos hablado tiene tantos, tantos beneficios y hoy en día es muy importante. Y yo creo que incluso esta llamada a los padres, ¿no? Que puedan pues reconocer que es un tema importante y que puedan incluso ayudar a sus hijos pequeños, comprendiendo ellos como adultos la importancia que tiene el tener una mente enfocada. Así que muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias. Felicidades por el nuevo libro y por este tema importantísimo hoy en día. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista y te mando un abrazo. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio.